Sean bienvenidos. Hoy el episodio es algo diferente porque traemos no a cualquier invitada, sino a alguien que es parte de esta mesa, parte de este proyecto y parte de esta fe. Amiga, ¿estás lista para contar lo que viviste? Claro que sí, es una muy buena oportunidad. Estoy muy emocionada por contar mi historia, por contar mi testimonio, lo que Dios ha hecho en mi vida. Qué bueno. Bueno, vamos a empezar, Cindy, desde el principio, valga la redundancia. Cindy nos trae a contar hoy la historia sobre un embarazo. Y vamos a empezar con la pregunta, ¿en qué momento ese embarazo dejó de ser normal? Pues cuando yo tenía alrededor de 26 semanas de embarazo, yo sufrí un accidente. No un accidente, pues en ese momento yo creía que no era grave, pero sí un carro me golpeó. No me botó, no me arrastró, no fue así como que exagerado, pero sí un carro me golpeó del lado de mi cadera. ¿Solamente la cadera? Sí, solamente la cadera y en lo que me empujó, entonces mi pie se dobló y mi pie fue el que sufrió el mayor golpe o por como una torcedura. ¿Se le inflamó a los días posteriores? Sí, en el momento se me inflamó inmediatamente, pero fue hasta el siguiente día que yo fui al médico por mi pie. ¿Fue al médico y qué le dijeron en ese entonces los médicos? Pues en ese momento la atención era sobre mi pie porque lo tenía muy morado, muy inflamado. Entonces en ese momento pues tuvieron que hacerme una radiografía. Pero se supone de que a las mujeres embarazadas no se les tiene que hacer eso, pero por la gravedad de mi pie, entonces sí me cubrieron, ¿verdad? Pero pues en ese momento la atención era en mi pie. Pero a pesar de que la atención era en el pie, ¿no le tomaron como un ultrasonido? No, en ese momento no, porque escucharon el corazón de la bebé y pues todo estaba bien. Se supone que todo estaba bien, pero pues ya semanas después resulta que no, que se me pasó algo y sí tuve una consecuencia en mi golpe. Y durante esos días posteriores, el pie inflamado, ¿no sentía alguna contracción? ¿No sentía algo del embarazo que usted dijera, aquí hay algo extraño aparte de lo del pie? No, realmente no sentí ninguna solo pues el malestar, dolor de espalda, pero yo lo atribuía a que era normal. O al cansancio, porque... O al cansancio porque sí, yo trabajaba mucho y trabajaba, siempre estaba de pie todo el día. Trabajaba en un almacén, entonces yo tenía que estar de pie y pues todo el día trabajaba 10 horas. Entonces yo lo atribuía a mi cansancio. ¿Y posteriormente a ese accidente tuvo días como de descanso de parte del trabajo o regresó al trabajo? Regresé rápido, regresé como a los 3 días. Wow. Después de eso, porque sí tuve la torcedura y todo, pero no hubo, como no fue quebradura de pie, no me lo inyectaron o algo así. Entonces regresé, no recuerdo muy bien si a los 3 o 5 días regresé a mi trabajo. Y aparte que mencionemos también que eso fue allá en El Salvador y los trabajos allá es muy difícil de que den como un permiso. ¿Cómo capacitación. Se dice? Una capacitación se dice allá. No, discapacidad. Discapacidad. Entonces, difícilmente todo eso se le juntó, pero ya luego que pasaron los días, ¿en qué momento fue que se empezó a complicar ya el embarazo? Pues fue muy rápido, todo fue muy rápido porque yo aparentemente estaba bien, pero a las 2 semanas yo me despertó más bien un sangrado. Así, o sea, fue algo tan rápido, no fue algo que pasé sangrando días o pasé con dolor, no. Fue días antes. No, fue inmediatamente el sangrado, inmediatamente el dolor. Y, o sea, fue tan rápido todo que mi sangrado comenzó a las 6 de la mañana
inmediatamente con el dolor. O sea, primero fue el sangrado y inmediatamente el dolor. Llegué al hospital a las... Perdón, ¿fue abundante el sangrado o solamente No, manchas? fue abundante. Es como que Como sí, que rompió fuente. no tan así de abundante, sino que como que abrimos el grifo un poquito, digamos, y salía como los chorritos. Oh, O sea, no fue así, pero sí. Pero O sea, obviamente sí se sintió. sí se Como sintió cuando mucho. viene el periodo y se siente Exacto, pero algo que no paraba. O sea, ¿no paraba? no paraba porque dice, bueno, de hecho llegué totalmente. ¿Y cuando vio la sangre, qué sintió? No, pues me asusté y obviamente, ¿verdad? No, algo no está bien. Entonces, y a la contracción inmediatamente vinieron las contracciones. Ok, y luego de las contracciones se va al hospital. Me voy al ingresaron. hospital, llego al hospital como a eso de las 6:30 de la mañana y cuando pues llego a la emergencia y que traigo dolor y que traigo un poco de sangrado. Y de hecho la enfermera me dijo de que no podía hacer el parto porque tenía muy poquitas semanas de embarazo y aparte que mi estómago era muy pequeño. Entonces me llevaron inmediatamente a hacer un ultrasonido para ver qué era lo que o ¿Qué era lo que sucedía? Sí, o para ver qué en realidad cuántas semanas tenía. Y bueno, ahí se dieron cuenta las enfermeras que la bebé estaba sufriendo. Bueno, eso fue lo que ellos utilizaron, esas fueron las palabras. Las frases. Sí, que ellos utilizaron, tu bebé está sufriendo y necesita nacer ya. Así. Sin anestesia, va a nacer ya. Tiene que nacer ya. Entonces, yo tenía mucho dolor y de hecho ya estaba dilatada. 100%, o sea, el 100% dilatada. ¿Dilatada? Ya. Sí, porque inmediatamente me dijo, necesitan nacer ya. Inmediatamente me pusieron en esa ¿La preparan todo? ¿La llevan? No me prepararon directamente a la sala de parto, ya para que la bebé nazca. ¿Pero la prepararon para hacer un parto natural o ser un parto No, para cesárea? hacer un parto natural porque de hecho ya estaba dilatada. O sea, ya estaba saliendo solita. Sí. Ya estaba saliendo solita, ya estaba 100% ¿Cuántas semanas tenía en ese momento? Tenía 28 semanas de embarazo. Wow. 28 semanas, ¿se ha dado cuenta cuánto medía en ese momento? Sí, la bebé medía exactamente 37 centímetros. De hecho, era pequeña, para la edad que tenía, estaba muy pequeña, pero en mis embarazos eso es normal. Ok, pero para que entiendan, está la etapa siempre de los bebés que les dicen que nacen prematuros. Sí. Ella era prematura. Extremadamente prematura. Sí, bueno, hay bebés que sí nacen porque sí se ha oído, ¿verdad? Y yo he visto historias no cercanas, pero que sí nacen de 25 semanas, sí, pero es muy raro que un bebé sobreviva. La probabilidad es poca. Sí, realmente no sé mucho del tema, ¿verdad? Si no sé lo que yo viví, pero yo sé, y según lo que me decían, o sea, había pocas probabilidades de que ella sobreviviera. Ok, cuando la llevaron al quirófano, le dijeron en ese momento, vamos a hacer que nazca, o le dijeron, vamos a ver si nace bien. Pues en ese momento no, la intención era sacarla, o sea, que la bebé saliera. Y no me dijeron nada, simplemente está sufriendo. O sea, fue algo tan rápido porque de hecho yo llegué, como mencioné, a las 6:30 de la mañana al hospital. A las 7:15 ella ya había nacido. Entonces, o sea, fue algo rápido y sí, los doctores no, tiene que nacer. O sea, en ese momento la bebé tiene que nacer, tiene que salir porque estaba sufriendo adentro. O sea, bueno, ya una vez entonces nació. ¿Salió? ¿Qué siguió después? Salió, lloró, porque yo escuché el llanto y las enfermeras se sorprendieron porque sí se escuchó el llanto. Pero, o sea, fue un llanto y rápido el silencio. Entonces, inmediatamente se la llevan y me dijeron, no te la podemos traer, no te la podemos mostrar porque la bebé es muy pequeña y necesita atención inmediatamente. Supongo que la llevaron inmediatamente a UCI. Sí, la llevaron, bueno, inmediatamente la llevaron porque ella sí lloró, pero a la misma vez se quedó sin oxígeno. Ella no podía respirar sola. Porque cabe mencionar de que cuando
se presupone que un bebé va a nacer antes de tiempo, tengo entendido, o sea, no soy experta Ujú, en el tema, pero que pueden como madurar sus pulmones o preparar de alguna manera al bebé ujú, para el mundo antes de tiempo. ujú. Pero a ella no, o sea, no hubo tiempo de nada, ni de madurarle sus pulmones, ni de hacer absolutamente nada con ella. Sí, pues. Sin embargo, lloró, Ujú. pero inmediatamente se queda sin oxígeno. ¿Qué se le vino a la mente? Pues en ese momento yo no sabía la gravedad. Realmente, o sea, es algo bien extraño porque yo o sea, no pensé nada. Lloró, qué bueno, lloró. O sea, de verdad que en mi mente estaba en shock. No sabía yo la magnitud de la gravedad que estaba Ujú. sucediendo. Porque cuando a ella se la llevan, o sea, no me dicen nada, solo eso. La bebé está muy pequeña, lloró, pero ella necesita oxígeno y necesita un cuidado especial y no te la vamos a dar ahorita. Entonces, pero después de eso se empezaron a Al- poner la atención oh, en mí porque después de eso a uno le hacen una serie de el cosas, proceso, el ajá. proceso, pero la placenta no me salía. Entonces, Mm. ese fue otro punto, que la placenta no me salía por sí sola por lo prematuro Puro que que era. era O sea, no el era el parto, tiempo para sí, que no era el tiempo. saliera. Entonces, bueno, ahí empezaron que sí, que le vamos a dar tiempo, si no, me iban a hacer otro procedimiento, pero gracias a Dios no. Bueno, Pues entonces se recuperó, gracias a Dios logró salir la placenta. Ya luego, a los días posteriores, ¿cómo seguía la salud de la bebé? bueno, a los días posteriores, después de eso, a mí me llevan a recuperación, aún no sé nada de la bebé, no nadie me dice nada. ¿Cuánto tiempo? Quizás, bueno, quizás el siguiente día. O sea, Ujú. me llevan y nadie me decía nada hasta que después llegan y me dicen, ok, la bebé está en la UCI, no te la podemos traer porque la bebé está respirando artificialmente. La Ujú. habían conectado con un respirador artificial, ¿verdad? La habían entubado, así se llama, bueno, así se le dice allá, y estaba en cuidados intensivos neonatales. ¿Cuánto tiempo pasó ella en cuidados Pasó intensivos? en cuidados intensivos exactamente, quizás como unos casi 3 meses, porque solo estuvo una semana en cuidados intermedios, que es cuando ya se la van a Se está entregar ahora y recuperando. ya está como que recuperada. Ujú. Pero sí estuvo alrededor de 3 meses en cuidados intensivos. Ok, 3 meses, luego le dan el alta, ya diciéndole ya está bien. ¿La bebé? Ajá. No, bueno, ahí fue donde empieza el proceso. Ujú, En el hospital, en esos 3 meses es que empieza, creo yo, el proceso tanto de fe para ujú, mí y pues la lucha que ella tenía con la vida, ujú. porque fue ahí donde empezaron todos los diagnósticos no favorecedores, días buenos, días malos. ¿Qué le decían de diagnóstico? Pues al principio me decían de que la bebé no podía respirar por sí sola. O sea, cada día era un diagnóstico diferente o cada día era una nueva noticia de salud Ujú. que le pasaba a ella. Y todos estos 3 meses, según recuerdo la historia, estuvo visitándola diariamente. Sí, exactamente, porque como fue un parto normal, Ujú, ¿verdad? A mí y me dieron el alta como a las 24 horas ujú, de haber tenido el parto, a mí me dan el alta, entonces yo me voy para acá, para mi casa, ujú, pero me voy sin la bebé. ujú. Obviamente la Entonces bebé se estaba, queda. Sí, entonces pues tenía que ir a visitarla y era un hospital público. ujú. Entonces la visita era a las Tiene de cierta, 12, tiene ajá. hora, En o El sea, Salvador hay ciertas horas si que, no se puede uno quedar ahí todo el día ajá. con los bebés o con los Si no estoy pacientes, mal, es como 1 hora la visita. una hora la Ujú, visita al mediodía. ujú, Entonces yo viajaba de mi casa al hospital todos los días para ujú. verla y el tiempo que yo la podía ver era máximo 10 o 15 minutos, porque había muchos bebés y había muchos padres también que Querían ver. necesitaban ver a sus bebés. Ok. Y pues un lugar pequeño, por todo, o
sea, temas de salud, de higiene, entonces no se podía estar mucho tiempo ahí. Ok, Cindy. Y lo que acaba de mencionar, cuando empieza su proceso, ¿qué empieza a sentir? ¿Qué se le empieza a venir a la mente? ¿Quién era Cindy en ese momento? En ese momento, Cindy era pues una mujer de que vivía al día, Ujú, pero sin fe. Sin fe, sí había escuchado de Dios, pero sin embargo, pues vivía a espaldas. sí, Realmente, como todos sabemos de la existencia de Dios, pero en ese pero momento en no nos ese momento no interesa. nos interesa Ujú, exactamente. Entonces, pues yo empiezo a sentir aquel vacío ujú, porque pues lo más natural, ¿verdad? Cuando uno está en un embarazo y tiene a su bebé, de tener a su bebé cerca. ujú, Entonces yo empiezo a tener ese vacío, esa necesidad de estar con mi bebé, o sea, todo el proceso natural del cuerpo a mí me gritaba, yo quiero estar ujú. con tu bebé, con la bebé, Necesito la bebé necesito acá. la bebé. Entonces, o sea, fue un proceso duro al principio, pero poco a poco me fui como que mi ansiedad se fue calmando y pues iba como aceptando, ¿verdad? Ujú. Pero eso fue como, digamos, la primera semana, porque aún ahí yo no entendía la gravedad del asunto. Entonces, a medida me fueron dando las Los noticias de diagnósticos. salud, los diagnósticos, que eso puede pasar, que eso no. Entonces, fue ahí la verdadera prueba de fe. Y Ujú, fue ahí donde realmente yo conocí a Dios, pero yo conocí a ese Dios sanador. ujú. Yo conocí, Perdón, ¿en qué sentido lo empieza a conocer? Aparte lo del sanador, o sea, en el sentido como lo empiezo a conocer por medio de la oración, por medio de la prueba, sí, obviamente, claro. ¿verdad? Pero, o sea, algo? Pues lo que yo conocía de Dios es que uno le pedía, o sea, cuando uno tiene una emergencia, cuando uno tiene una prueba, pues ahí está Dios y uno le ora, Ujú, ¿verdad? Y así fue como yo lo empecé a conocer. Empecé a orar por mi hija y un señor. Empecé a orar y fue un proceso que ahora yo lo puedo ver así, en ese momento no, pero ahora yo lo puedo ver y que Dios me estaba dando una fe para yo aceptar su voluntad. ujú, Y una fe que también me decía, no, tu hija va a sobrevivir. ujú. Entonces de esa manera yo lo fui conociendo y me fui acercando más a la oración y a tener esa fe y esa convicción de que ella iba a sobrevivir. Ok. No siempre fue así, o sea, siempre tuve momentos en mi como de depresión que yo pensaba lo peor, El por miedo. el Ujú, miedo de perderla, porque como le decía, cada día era un diagnóstico diferente, al punto que una vez un miércoles, recuerdo yo exactamente el día, me dicen, la bebé está demasiado decaída de salud y no creemos que de esta noche vaya a pasar. Entonces guau, tienes que estar preparada porque te van a llamar si pasa algo esa noche. No le daban esperanzas de vida esa noche. ujú. Entonces, o sea, esa noche fue como que luchando con ese pensamiento de que va a pasar algo malo, de esa preocupación y estando en vela porque yo estaba esperando la llamada, pidiéndole a Dios fuerzas y a la vez no, eso no va a pasar porque yo confío en el Señor de que Él me la va a sanar, Sí, la va a es sanar de que era ahí. como una mezcla de los sentimientos Sí, y era, emociones. era Por un lado, diagnósticos malos, por el otro teniendo la fe, pero a la vez también se estaba preparando si venía lo Sí, peor. exacto. Entonces fue algo, o sea, fue un proceso que Dios tuvo mucha misericordia de mí. No sé ahora cómo fue que sobreviví sin tener el conocimiento de Dios que tengo Ujú, ahora por gracia y misericordia. Y realmente porque primero me decían de que, bueno, en los primeros 15 días la bebé ya entrando en la salud, ¿verdad? En ujú, los diagnósticos que me daban la primera semana, ella se estaba quedando ciega. Su retina se estaba desprendiendo. wow. Entonces me dicen, ¿sabes qué? Tenemos que llevarla un hospital de niños porque ella necesita una operación en sus ojos, porque ella está ¿Cuánto quedando tenía ciega. de Tenía nacer? 15 días de 15 nacido. días nacidas y Sí, su primera operación. su primera operación. Entonces era esa cosita chiquita y la llevaban en la incubadora, la llevamos en una ambulancia al hospital
Ujú. donde la doctora, que aún ella estando ya de 10 años, él seguía siendo su doctora de los ojos. Ujú. Entonces ella fue quien la operó y dijo que le iba a hacer la operación, el tratamiento para poderle sostener la retina. Ujú. Todavía ella no quedara ciega. Y recuerdo de la historia también que dentro de esa operación también dijeron, la vamos a operar, pero hay probabilidades altas que no, quede ciega. exactamente, o sea, era solo una probabilidad, era Ujú. que quizás el 25% de probabilidades de que sí resulte bien la operación. ¿Y el resultado Pero final fue? sí, el resultado final fue. Con consecuencias sí, pero no quedó ciega. Bien, para la gloria de Dios. Para la gloria de Dios. Eso fue creo que uno de los muchos milagros que Dentro Dios de hizo todo. dentro de todo. Después de eso, recuerdo de que pues días estaba bien, días respiraba bien, días tenían que subirle la intensidad al ventilador. Recuerdo también otro milagro que, wow, yo digo de verdad que Dios fue O sea, bueno. fue el milagro grande y mini milagritos. O sea, todo iba así, como Ujú. que te doy esta prueba, la pasamos, esta y la pasamos, Ujú. esta y así. Entonces recuerdo otra cosa bien fuerte que me dijeron de que ese día me dicen que a todos los niños les hacían un ultrasonido en su corazón, Ujú. pues que ella había salido con una condición de su corazón y que necesitaban operarla, otra operación, Ujú. pero inmediatamente. Bueno, y ok, está bien, que se haga lo que tengan que hacerse. Entonces me dicen, ok, vamos a hacerle los exámenes que les hacen a las personas Ujú. antes de operarla y resulta que ella salió positiva a una bacteria intrahospitalaria. Entonces me dicen, no la podemos operar porque tiene una infección bacteriana en su cuerpo. Entonces vamos a dar un tratamiento de 8 días para que la bacteria atacar quite. la bacteria y ya poderlo operar. Ujú. Entonces recuerdo que mi pensamiento fue, ok, tengo 8 días para orar por ese corazón nuevo. Guau. Y sí lo recuerdo bien porque o sea, yo estaba tan apegada a la oración y a la fe de Dios sanador, y yo quiero recalcar mucho eso también. Y yo dije, tengo 8 días para orar por ese corazón nuevo. Ujú. A los 8 días le vuelven a hacer el ultrasonido y no. Ya su No se corazón ya no necesitaba. tenía ese orificio en su corazón, Ujú. ya no necesita la operación. Un corazón nuevo. Ok. Después de eso, bueno, no sé exactamente los tiempos, pero después me dicen de que necesitaban hacerle una ultrasonografía en su cerebro, Ujú. porque del oxígeno que le faltó, probablemente a ella se le hayan roto unos vasos sanguíneos de su cerebro Ujú. y que haya tenido una hemorragia cerebral. Entonces le hacen el ultrasonido y efectivamente tenía Salió. una hemorragia cerebral. Entonces la doctora me dice, ok, la bebé sufrió una hemorragia cerebral debido a la falta del oxígeno de sus pulmones. Ujú. Entonces yo quiero decirte, me dijo la doctora, de que tu bebé va a ser una bebé especial. Tu bebé, si no tiene alguna dificultad o para caminar o para hablar, tu bebé va a ser vegetal. Así, sin misericordia, sin anestesia, sin nada, me dijo esa vez la doctora. Tienes que estar preparada, porque si tu bebé sobrevive, ella va a ser un vegetal. O sea, me pongo a pensar en la situación. De repente, sí daban un diagnóstico, Dios obraba, de repente otra Otra vez vez, y otra y vez, así, y hoy que vengan a decir, o sea, todo lo que ha pasado atrás, pero hoy el diagnóstico es, no va, sana. no va a ser una niña normal. Exacto. Ok, Ujú. sí. Entonces, O sea, ya superamos el corazón, sus la vista. ojos, Ujú. ahora su cerebro. Ujú. No va a ser una niña normal. ¿Cuánto tiempo tenía en ese? En ese entonces creo que tenía alrededor de un mes. Ya tenía un mes de vida, un mes de estar en O el sea, en hospital. pocos días En todo el pocos paquete. días, todo. Ujú. En el segundo mes, ella, bueno, esos fueron los 3 diagnósticos más Fuertes. duros y fuertes y que uno estaba como, o sea, como que no sabemos, o sea, todavía no podemos decir qué es lo que va a Ya hacer, salimos pero del hospital. el daño cerebral sí está.
Bueno, después de que dieron ese diagnóstico, ¿qué sucedió? Bueno, después de ese De lo diagnóstico, de lo de sus, yo me quedé con el pendiente, pero como no era algo que ya se veía, Ujú. ¿verdad? Entonces como que, no, Señor, sea lo que sea tu voluntad. Ujú. Yo lo que quiero, le decía yo al Señor en ese momento, yo quiero mi hija viva, no importa cómo esté, pero yo Ujú. la quiero viva, yo la quiero conmigo. O sea, ese es un punto muy De serio, fe, pero también me pongo a pensar porque difícil, siempre se hace la voluntad de Dios, lo sabemos, pero cuando nosotros decimos ya, Señor, con ese dolor, hágase tu voluntad, porque nos da miedo decir eso, porque sabemos que puede ser algo bueno o o algo algo a malo nuestro humanamente. parecer, Ajá. ajá, nuestro parecer o nuestra mente. Sí, fue muy difícil, pero sin embargo, pues yo tenía la fe fluctuando, sí, pero Ujú. ya en ese momento ya estaba como más fuerte, más Ujú. fortalecida, porque Dios en su misericordia, yo sigo diciendo eso, eh, a través de la fe, Él me fortalecía. Ujú. Entonces, o sea, de verdad que yo tenía esa comunión con Dios, pero era únicamente eso. O sea, mi hija, sánamela, por favor, yo confío en ti, dame Ujú. fuerzas para poder seguir, para poder aceptar tu voluntad, pero por favor, mi deseo es que yo quiero a mi hija conmigo. Ujú. ¿Y cuál fue la Entonces, respuesta luego de eso? O sea, luego de eso, bueno, ese diagnóstico todavía quedó así ujú. porque pues estaba muy pequeña y no podíamos ver como Ajá, que se que, desarrollaba. ajá, Pero ya después, seguía bien, seguía mal, la bueno, dieron de sí alta. seguía, para ese entonces ya de 2 meses todavía, lo que a ella sí se contaminaba mucho, se contagiaba, perdón, de la bacteria intrahospitalaria. Ujú. Entonces a veces la tenían aislada por esa bacteria y así. Después recuerdo que las últimas semanas que estuvo ahí en la UCI, en la cuidados intensivos, a ella no la sacaban de ahí porque cuando la sacaban de la incubadora, de eso calientito, ella se ponía como con mucho frío y se tornaba su piel morada. Ah, Entonces ella estaba muy pequeña y no podía soportar la temperatura ambiente. ujú. Entonces, y poco a poco le fueron quitando Sondas. su respirador, su ventilador Ujú. artificial. Y luego ya se lo quitaron y la tenían solo en la incubadora en lo calientito, pero ya no se podía. Después de eso también ella tuvo que aprender, porque comía por medio de una sonda, Oh, tuvo que aprender a succionar para ajá. comer. Entonces le enseñaban, le daban terapias para que Que ella ella aprendiera a aprendiera. succionar. Entonces, bien impresionante eso. Después de eso ya todavía quedábamos con el diagnóstico de su cerebro, ya su corazón estaba bien, Ujú. sus ojos bien. Ahora con el diagnóstico que quedaba era con sus pulmones. Pulmones. Esa fue otra noticia y me dijeron, ok, la niña ya superó su vista, ya superó su corazón, su cerebro todavía estamos en control, pero ahora sus pulmones. Ujú. Sus pulmones están muy débiles, sus pulmones de tanta ventilación artificial pues están inflamados y la edad, sí, la edad de vida de sus pulmones van a ser 3 años. Entonces, probablemente ahorita sí la bebé se recupere, pero con los pulmones así no va a sobrevivir 3 años. O sea, diagnóstico, digámoslo, en Sí, 3 meses va a fallecer. sí, en 3 años, Oh, digamos. perdón, Sí, 3 años. porque sus pulmones estaban muy dañados, entonces no creo que te dure 3 años. Bueno. Entonces, ese fue, después de eso se fue para los cuidados intermedios que ya estaba, ahí ya yo iba y ya le podía dar de comer, yo, ¿verdad? Ya Ujú. la podía amamantar. Ese fue otro milagro que Dios hizo, porque pasó 3 meses, mi leche no se secó y ella todavía aprendió A a succionar. succionar de mí y yo la podía amamantar. Ujú. Entonces, eso fue también un punto a favor que Dios hizo porque pues la leche materna es lo mejor, ¿verdad? Ujú. Entonces, eso también la fortaleció. Entonces, ya salimos del hospital, salimos con
4 libras de peso de ella. Ella al nacer pesó 350 gramos, que vienen siendo más o menos 1 libra y algo. Así. Sí, y era así. Entonces ya ganó peso. Me la dieron de 3 meses de 4 con 4 libras. Y salimos con el diagnóstico de su cerebro, de la hemorragia cerebral y con sus pulmones. Entonces, inmediatamente ella pasa a cuidados con un neumólogo, que yo el mes a mes la tenía que llevar porque ella tenía sus medicamentos y de su cabeza pues teníamos que estar haciendo ultras. Pero cuando tenía 15 días de tenerla en casa, ella sufre una recaída. Ya estaba yo contenta, ya tenía a mi bebé, ella se veía bien, comía bien, dormía bien, pero de repente se empezaba a quedar sin aire, como que no respiraba. Y fueron quizás como 2 días que yo la observaba y volvía. Entonces, no, bueno, me la llevo al hospital. Y otra vez le ingresaron, otra vez le entubaron, le pusieron su respirador porque tenía neumonía. Ay, Dios mío. Entonces, otro proceso, otra vez, y otra vez a cuidados intensivos, regresó a cuidados intensivos otra vez. Pero esta vez solo fue alrededor de 1 semana. Gracias a Dios que pues los médicos actuaron rápido y le suministraron sus medicamentos, sus antibióticos, y ya a la semana ya estaba en piso, ya donde yo me podía quedar con ella. Y después de eso ya me la dieron. Ya se le había quitado la neumonía. No volvimos al hospital por neumonías o por problemas respiratorios. Sin embargo, el neumólogo la seguía viendo. Para sorpresa, el neumólogo seguía, íbamos y la veía sus medicamentos y todo. Para sorpresa del doctor, a los 3 años, que a mí me dijeron de que a los 3 años no iba a sobrevivir, a los 3 años exactamente el neumólogo le da el alta. Y dice, fueron las palabras, no sé cómo, pero esa niña tiene pulmones nuevos. Entonces, y yo sé que fue Dios, obviamente, ¿verdad? Si no fue Dios. Casi que dice, si no fue Dios, ¿quién fue? Porque yo le pedí ojos nuevos para mi hija, él me dio ojos nuevos para mi hija. Le pedí un corazón nuevo, él me dio un corazón nuevo. Y ahora sus pulmones. A los 3 años exactamente, ya no tiene por qué venir. Me le dio el alta. Y gracias a Dios, desde entonces no ha sufrido, sí, gripes normales, pero una así, no, una enfermedad respiratoria grave. No, gracias a Dios. Pulmones completamente nuevos. Ya íbamos con pulmones nuevos, con corazón nuevo y con ojos nuevos. Entonces, Cindy, para ir finalizando ya, ¿cuántos diagnósticos de no va a sobrevivir? Sí, primero cuando nació. Cuando nació. Luego los días posteriores de su nacimiento. Y luego eso de le damos 3 años de vida. O sea, 3 veces no va a sobrevivir. 3 veces me dijeron de que no iba a sobrevivir. Entonces, ahí vemos que humanamente el diagnóstico estaba. No da más. No da más, no va a caminar. Sí, bueno, para ya ir concluyendo, con lo de su cabeza, con lo de su cerebro, efectivamente sí tenía la hemorragia. Sí tuvieron que intervenirla, le pusieron una válvula porque de eso se le hizo hidrocefalia. Igual, el diagnóstico: no va a caminar, no va a hablar. O va a caminar, pero no va a hablar. Entonces, y empezamos a ir a terapias y la niña habló antes del año. Ella hablaba perfectamente, lo que sí le costó fue caminar. Caminó a los 2 años, pero todavía su doctor, su neurólogo, o sea, él la veía y decía, no entiendo cómo es que esta niña camina, o sea, no tuvo ningún daño. Sí tenía el daño cerebral, pero a la vez no tenía el daño. No sé cómo es eso. Pero también para que entiendan también los que nos están viendo y oyendo, ella le hicieron una operación, le pusieron su válvula. Sí, le pusieron su válvula. Debido a esa condición que le dieron, le pusieron esa válvula. Por medio de ello también pudo lograr al
a una vida normal. Sí, exactamente, porque ya esa válvula hacía que le drenaran su agua de su cerebro, Ujú, pero sin embargo no le creció la cabeza. ujú. No le creció la cabeza y que es lo típico La condición de la una hidrocefalia. hidrocefalia. Y, pero no, gracias a Dios, o sea, sí Otro le milagro. funcionó, otro milagro. Sí le funcionó, pues de hecho la válvula sí le funcionó, gracias a Dios. Hoy por hoy, ella es una niña normal, Ujú. ya tiene 17 años, ella camina, habla Y unos normal pulmones. y tiene unos pulmones muy fuertes porque hasta tiene una voz bien fuerte. Se oye de aquí a todas partes. Sí, gracias a Dios ha desarrollado, su vida ha sido normal, normal, gracias a Dios. No sufrió ningún daño, ningún retraso, nada, nada, nada. Y hasta el día de hoy sigue Hasta el día sana. de hoy sigue sana, gracias a Dios. Ella sabe, ella conoce, bueno, todavía tiene su válvula, ella se cuida normal, pero su vida ha sido normal Normal. y Ujú, ella sabe que es un milagro del Señor. ujú. Ella sabe todo lo que le pasó y ella sabe de que Es un milagro es una caminando. obra de Dios. Ujú. Exactamente. Y es ahí de verdad que decimos, si no fue Dios, ¿quién fue? ¿Quién fue? Obviamente fue Dios obrando, fueron esas oraciones también, Cindy, Sí, sí. porque es muy importante que muchas personas que están pasando por procesos similares dicen, pero es que yo no soy creyente, yo nunca me he acercado a Dios, tengo vergüenza y no sé qué. ¿Qué le diría a esas personas? Pues yo lo que le diría de que Dios nos pone pruebas, Él utiliza el dolor como un megáfono que nos está hablando y no solo por eso es un Dios tirano, no, sino que Él utiliza el dolor para llamarnos. Sí, porque muchos dicen eso. ¿Por qué a mí? ¿Por Exacto. qué yo? ¿Por qué una niña inocente? ¿Por qué alguien tan sensible, tan... O sea, pueden decir todo Sí, eso. exactamente, pero Y, perdón, y ser la excusa para no acercarse. No es que Dios está permitiendo eso, pero... no, exactamente. Dios nos llama y yo creo que esa ha sido una bendición para mí, esa prueba, eso que me pasó, yo lo puedo ver como una bendición porque fue lo que Dios utilizó para que yo conociera al Dios sanador, al que sí existía el Dios sanador. A Ujú, todo eso yo no sabía que era pecadora y que necesitaba salvación, ujú. pero sí yo conocí la fe. Pero aún dentro de eso, como usted dice, sabía de Dios Exacto. y sabía que era un refugio seguro. A dónde acudir. Yo creo que Ujú, todos tenemos en la conciencia ese como vacío, ¿verdad? De Dios. ujú, Y que sí sabemos a dónde acudir, pero a veces por nuestro orgullo o por decir, no, yo cuando esté bien voy a buscar a Dios. ujú. No. Dice Pablo en la palabra de Dios a través del apóstol Pablo de que me siento gozoso al estar en diversas pruebas. Ujú. Y la verdad es que ahora lo puedo ver así, Señor, gracias por eso que me pasó, por eso que sucedió, porque tú hiciste la obra, porque tú así llamaste mi atención. Correcto. Y esa es misericordia, esa es gracia de Dios. Amén. Así que damos por concluido el episodio de hoy. Agradecemos a Cindy por abrir hoy su corazón, por traernos esta historia que esperamos que, como lo mencionamos, que si alguien está igualmente pasando por un proceso similar, de un diagnóstico de esos que le dicen no va a No se sobrevivir, ya puede. no más. O sea, acérquese al trono de la gracia y pues Dios va a orar. Amén, así es. Va a obrar según su voluntad. Ujú. Y yo creo que eso es también muy importante, pedirle fortaleza y pedir que aceptemos su voluntad, porque ese es el punto. ¿Verdad? Pero sí tenemos a Dios, que Él es bueno, Él es misericordioso y dice de que Él no desecha a nadie. Y lo que mencionó Cindy mucho, sigue existiendo ese Dios sanador. O sea, Exacto. no pueden decir, no, que sanaba antes. No, sigue sanando hoy, mañana, Dios siempre. no cambia. Ujú. Sí. Entonces, damos por concluido el episodio. Así que nos despedimos. Mi nombre es Jenny. Y mi nombre es Cindy. Así